Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Miren esta hermosura de carterita que les voy a estar enseñando en este tutorial, que está muy fácil porque utilicé puntos muy básicos de crochet para que sea fácil para cualquier persona que quiera tejerla. La verdad es que está bien bonita. Les voy a enseñar acá. Miren la base que tiene, es bastante anchita y vean la forma que tiene acá. Lo voy a abrir. Es bastante amplio. Yo acá le coloqué un rollito de lana para que vieran bien la forma que tiene, y la podemos utilizar de dos maneras, como una carterita en el hombro, y si pasamos todo el cordón por un solo lado nos queda como un bolsito de que podamos utilizar cruzado. Vean que queda muy bonito. Espero sea de su agrado. Recuerden regalarme un like y disfrutar este tutorial. Vamos a necesitar 120 gramos de lana. Esta que yo voy a estar usando es 60% algodón y 40% acrílico. Es semi gordita. Ok, en la etiqueta viene recomendada para un gancho de 5 milímetros. Yo voy a estar tejiendo con este de 4.5 para que el tejido me quede más durito. Y también vamos a necesitar una cinta métrica, una tijera, agujita lanera y algunos ganchitos marcadores. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado y vamos a ajustar nuestro gancho y vamos a tejer una cadenita de base de esta manera. Vamos a tejer hasta que alcancemos 18 cadenitas. Ok, entonces ya tengo acá 18 cadenitas. Les voy a dar la medida para que tengan una referencia. Mide 12 centímetros esta cadenita de base. Si ustedes lo quieren hacer más ancha, no hay ningún problema, pueden agregarle cadenitas, pero siempre que sea un número par. Entonces, ya que tenemos nuestra cadena número par, vamos a hacer una cadenita, que esta cadenita no nos va a contar como punto, y vamos a tejer en la última cadena de base, en mi cadena número 18, un punto medio alto. Ok, entonces vamos a tejer en ese mismo espacio, en esa misma cadenita, un segundo punto medio alto. Y ahora sí, vamos a la cadena que sigue en nuestra base y vamos a tejer un punto medio alto en cada cadenita disponible hasta que lleguemos al final de nuestra base. Llegamos acá al final de la cadenita de base. Entonces, en esta última cadena vamos a tejer un total de 4 puntos medios altos. Ya yo hice uno, entonces en el mismo espacio vamos a tejer el segundo, en el mismo espacio el número 3 y allí en ese mismo espacio el número 4. Entonces, ahora, antes de continuar, vamos a marcar el primer puntito que hicimos en este grupito de 4, este que está acá. Le vamos a colocar un marcador. Y entonces continuamos haciendo un punto medio alto en cada uno de los espacios por el otro lado de nuestra cadenita. De esta manera vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Llegamos acá al final. Entonces, en este espacio donde hicimos al principio dos puntitos medios altos, vamos a completar lo mismo que hicimos acá, 4 puntitos, así que nos faltan 2 por tejer en este mismo espacio. Acá 1 y 2, y así completamos el grupito de 4. Vamos a ubicar el primer punto medio alto que hicimos, colocamos acá nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta que sigue vamos a tejer una cadenita
y en este mismo espacio vamos a tejer 2 puntos medios altos en el mismo espacio donde cerramos con punto deslizado. Hacemos 1 y 2. Ahora en el siguiente espacio vamos a hacer también 2 puntos medios altos y allí vamos a colocar un marcador en este último. Continuamos por toda esta vuelta haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos a acá donde está nuestro marcador, este rosadito. Llegamos acá donde está el marcador, entonces vamos a retirar, vamos a tejer en ese espacio donde estaba nuestro marcador 2 puntos medios altos y volvemos a colocar el marcador acá en el primer punto que hicimos en este espacio. Entonces en estos 4 puntitos, contando el que acabamos de tejer, 1, 2, 3, 4, vamos a tejer 2 puntos en cada uno de esos espacios. Acá va 1, 2, en el siguiente tejemos de nuevo 1 y 2 y en el siguiente, este que está acá, vamos a tejer 2 puntos medios altos también. Acá tengo 1 y 2. Tenemos un total de 8 puntitos en esta esquina. 2, 4, 6, 8. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada espacio, cada puntito, hasta que nos queden solo estos dos. Vamos a tejer uno en cada uno hasta llegar a estos dos que tenemos acá, que son los dos últimos. Bien, ya llegamos acá donde quedan estos dos espacios. Vamos a tejer 2 puntos medios altos en este y 2 puntos medios altos en este espacio. Acá 1, 2, en el siguiente de igual manera 1 y 2. Vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto haciendo un punto deslizado. Y así va nuestra base. Se las voy a medir acá, que vean cuánto mide hasta ahora. Tenemos 16 centímetros. Vamos a tejer una vuelta más con aumentos. Iniciamos con una cadena y 2 puntos medios altos en este primer espacio. 1 y 2. En el siguiente igual, 1, 2, en el siguiente igual, 2 puntos medios altos y hasta acá que llegamos a donde está nuestro marcador. Entonces a partir del siguiente punto, acá vamos donde está el marcador, son 2 puntitos, deberíamos tener 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Entonces, como les estaba diciendo, a partir del siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos acá donde está el siguiente marcador y esta marquita la vamos a cambiar, la vamos a colocar acá en el último punto, el número 8. Entonces continuamos un puntito en cada espacio hasta el marcador. Bien, llegamos acá donde está el marcador, lo vamos a retirar y vamos a tejer a partir de acá 2 puntos en cada espacio hasta tener 16 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces terminamos con los aumentos de este borde. Vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada espacio hasta que nos queden solo 4 puntitos. Ok, vamos a tejer un punto en cada espacio hasta acá, dejando los últimos 4 puntos. Bien, entonces acá me quedan los 4 puntitos. Vamos a tejer 2 puntos en cada uno de estos espacios. Ya finalizados estos 8 puntitos, vamos a cerrar con punto deslizado acá en el primer punto medio alto. E iniciamos la siguiente vuelta con una cadenita y un punto medio alto en ese mismo espacio, que es el primer punto medio alto de la vuelta anterior. Y para esta vuelta número 4 vamos a tejer un punto en cada espacio, ya no vamos a tejer ningún aumento, así que ya podemos retirar acá. Vamos a continuar toda esta vuelta haciendo solo un punto en cada espacio, todo el borde de acá, y llegamos acá al final. Ok, ya finalizamos con esta vuelta número 4. Vamos a cerrar acá y de la misma manera que hemos venido haciendo con un punto deslizado, y les voy a medir acá la base para que tengan esa información. Tiene 20 centímetros de ancho. Recuerden que si ustedes quieren hacer la base más ancha, solo tienen que agregar cadenitas en la base. El resto sería igual, las 4 vueltitas para formar esta base. Y de ancho tiene 7 centímetros. Ahora, a partir de la vuelta que sigue, vamos a cambiar nuestra puntada. Vamos a tejer una cadenita para esta vuelta y vamos a hacer un punto bajo acá en el primer espacio. Un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadenita. Vamos a saltar el siguiente punto que tenemos acá. Vamos al que le sigue y allí hacemos otro punto bajo. Hacemos una cadenita de separación, saltamos un punto y en el siguiente puntito bajo otra vez. Cadenita de separación, saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto bajo. Otra cadenita de separación, saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Entonces, de esta manera vamos a continuar esta misma secuencia toda la vuelta acá hasta que lleguemos al final. Bien, ya dimos toda la vuelta. Acá en el último espacio deberíamos tejer un punto bajo. Entonces, nos van a quedar 2 puntitos bajos pegaditos, el último y el primero que hicimos en esta vuelta, estos dos. Entonces, en esta vuelta ya no vamos a cerrar con punto deslizado, sino que continuamos la misma secuencia. Hacemos una cadenita, vamos a saltar este punto bajo que fue el primero que hicimos y nos vamos a ubicar acá en el punto medio alto de esta vuelta, la que tenemos acá abajo, el puntito que saltamos en la vuelta anterior. Vean este que está acá. Allí vamos a colocar nuestro gancho, vamos a sacar una lazada hasta acá arriba y vamos a tejer un puntito bajo. Hacemos una cadenita
y este primer punto bajo que hicimos acá lo vamos a marcar, que este es el inicio de la vuelta 5, perdón, sería la vuelta número 6. Entonces vamos a hacer la cadenita de separación, saltamos este punto bajo de la vuelta anterior, nos vamos acá donde está este espacio, este arito, y vamos a tomar el punto medio alto de esta vuelta, colocamos allí, sacamos hasta acá arriba y hacemos puntito bajo, otra cadenita de separación, saltamos el punto bajo, vamos a la vuelta anterior tomando el punto que saltamos acá y sacando hasta acá arriba hacemos el punto bajo. De nuevo una cadenita de separación, saltamos este puntito, vamos a tomar el de acá abajo y hacemos un punto bajo sacando la lazada hasta acá arriba, que nos quede larguita. Otra cadenita, saltamos de nuevo el punto bajo, vamos al punto de esta vuelta, el puntito que saltamos colocamos allí y hacemos punto bajo. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia, una cadenita, un punto bajo tomando el de esta vuelta, el de la vuelta de abajo. Toda la vuelta la vamos a continuar repitiendo la misma secuencia hasta que lleguemos acá. Bien, ya llegamos acá donde está nuestro marcador, vamos a retirar y continuamos la misma secuencia, una cadenita, saltamos ahora este punto bajo y vamos a tomar el punto bajo de la vuelta anterior, este que está acá abajo donde no tejimos porque hicimos una cadenita de separación, colocamos allí nuestro gancho, sacamos hasta acá arriba y punto bajo. Volvemos a marcar especialmente para contar nuestras vueltas, aunque no es muy necesario, pero así sabemos dónde inicia y finaliza cada una de las vueltas. Volvemos a tejer una cadenita de separación acá, saltamos este punto bajo, vamos acá donde está el espacio y tomamos este punto de la vuelta anterior, este que está acá abajo, que fue el que saltamos, y hacemos punto bajo de nuevo, una cadena, saltamos este puntito bajo, acá está el espacio de separación, tomamos el punto de la vuelta de acá abajo y hacemos punto bajo, cadenita, saltamos en el siguiente punto tomando siempre el punto de abajo, vamos a hacer punto bajo, cadenita, saltamos este punto, tomamos desde acá y punto bajo. Entonces esta secuencia, que está súper fácil y súper sencilla, es la que vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida de altura de nuestro bolso de 23 centímetros. Esos 23 centímetros los vamos a contar incluyendo esta base que fue la primera vuelta. Desde acá vamos a continuar hasta arriba hasta alcanzar 23 centímetros. Así va nuestro bolsito. Vamos a medir la altura, que tiene 23 centímetros. Recuerden que les dije que vamos a medir desde acá hasta acá arriba. Vean qué hermoso queda este punto, además que queda bien gordito porque es casi que doble, queda bien durito. Vean cómo queda, no es necesario colocarle forro. Entonces acá, cuando finalicemos, acá está mi última vuelta, vamos a, acá yo hice mi puntito bajo, corresponde hacer la cadenita y continuar, pero esa cadenita no la vamos a hacer, sino que vamos a alar hasta acá y vamos a cortar. Sacamos por completo acá, retiramos nuestro marcador y para que no nos quede esta diferencia acá,
vamos a ir a este punto bajo, el que sigue, y vamos a pasar para acá. Ahora vamos a pasar por el último puntito bajo que hicimos, esta cadenita que se forma acá arriba. Vamos a pasar por el centro de la cadenita desde acá atrás, tomando solo este hilito, apretamos bien y vamos a pasar este para acá. Como pueden ver, nos queda como una especie de cadenita acá arriba también. Y ahora vamos a finalizar camuflando con ayuda de una agujita de lana. Ok, ya tenemos acá nuestra agujita, lo vamos a camuflar por el lado revés. Pasamos por nuestro tejido. Ahora, para tejer la bandita vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer una cadenita de base que tenga la medida para la banda de nuestro bolsito. Si es para niñas, como siempre les digo, entre 80 y 90 centímetros. Si es para adolescentes, 100 centímetros, 115. Y si es para adultos, entre 120 y 145 centímetros aproximadamente. Vamos a tejer esta cadenita hasta que alcancemos esa medida que necesitamos. Ok, ya tengo acá mi cadenita con 130 centímetros aproximadamente. Entonces acá vamos a saltar la última cadena, vamos a la que sigue, colocamos nuestro gancho y vamos a hacer un puntito deslizado en la siguiente cadenita. De igual manera, un punto deslizado, siguiente cadena, punto deslizado, y así vamos a ir por toda nuestra cadenita que hicimos, que es bastante larga, haciendo un punto deslizado en cada uno de los espacios. Ok, yo tengo acá listo mi cordón. Como pueden ver, es bastante delgado, pero es bastante fuerte también. Entonces lo vamos a tener por acá y vamos a tomar nuestra bolsa. Vamos a colocar un marcador en cada uno de estos extremos. La colocamos así en la mitad y ponemos un marcador exactamente en el punto que está acá en el centro y de igual manera de este lado. Entonces vamos a ir hacia acá y acá donde yo puse el marcador es una cadenita de separación de la última vuelta. Vamos a contar 2 puntos hacia este lado y vamos a doblar así. Ok, lo vamos a sostener acá, contamos 2 puntos hacia este lado y donde está la cadenita vamos a hacer este doblez. Vamos a colocar un marcador acá exactamente en donde están las cadenitas y lo vamos a tener aquí. Entonces vamos a ir a este lado y vamos a hacer exactamente igual. Contamos 2 puntitos hacia acá y nos ubicamos donde está la cadenita, 1, 2 puntitos y nos ubicamos en la siguiente cadenita, doblamos hacia acá adentro y tomando acá donde están esas 2 cadenitas vamos a colocar un marcador también por acá. Entonces la idea es que el bolso nos quede con esta forma acá arriba y nuestro cordón lo vamos a pasar por acá.
Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a doblar bien acá, que no nos vaya a quedar torcido. Y con ayuda del gancho, vamos aquí, este es el punto de la última vuelta. Acá está la cadenita, entonces tomando exactamente acá, vamos a atravesar las 4 partes. Todos estos que están acá, vean que aquí salí exactamente en una cadenita debajo del punto de la última vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cordón, lo vamos a enganchar acá y ahora nos venimos hacia este lado con mucho cuidado, pasándolo por todos esos anillitos. Bien, entonces ahora vamos a ir a este lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por debajo de uno de los puntos que tenemos acá arriba. Nos aseguramos que esté bien. Acá tenemos un punto bajo en el que está bajito. En este espacio vamos a atravesar las 4 partes que tenemos acá. Verificamos que estemos saliendo exactamente a la misma altura, es decir, debajo de un punto bajo, y vamos a pasar la otra parte de nuestro cordón hacia este lado. Entonces, ya que tenemos nuestro cordón pasadito por los dos extremos, vean cómo se ve, vamos a tomar una agujita de lana, la vamos a colocar acá en este trocito para juntar. Vamos a coser el cordón de los dos extremos para que quede como si fuera una sola piecita. La vamos a colocar acá un poco encima del otro, de esta manera, y vamos a comenzar a coser por la orilla. Entonces, después de coser bien, vamos a esconder. Acá se me salió mi agujita. Vamos a esconder un trocito. Lo ideal es que hagamos un nudito para que aseguremos que no se nos vaya a soltar nuestro cordón. Ahora sí, vamos a cortar. Yo, como tengo acá 2 trocitos de lana, voy a esconder también este pedacito que me quedó por acá y luego vamos a cortar. Ok, entonces ya que tenemos así, vamos a retirar nuestros ganchitos. Miren cómo va a quedar nuestro bolso. Y acá, para que no se vea esta partecita del cordón que quedó cosida, lo vamos a rodar para que nos quede por acá adentro. Entonces, esta bolsita la vamos a poder utilizar como una cartera de esta manera, o si la queremos cruzada, solo tenemos que pasar todo el cordón hacia un lado y listo, nos quedaría como una carterita cruzada. Entonces, acá yo tengo una borla que hice. Si quieres ver el tutorial de cómo hacer esta borla, se los voy a dejar por acá arribita. Es solo opcional para decorar, y yo la voy a colocar a esta altura en un ladito de mi bolsa.
Ok, amigas, ya yo pegué mi borla, vean cómo se ve, queda súper lindo este modelo de bolsito o cartera que podemos utilizar de dos maneras diferentes. Así que hemos terminado el tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un like, compartir este video y dejarme un lindo comentario si te parece que ha quedado súper lindo este bolso.